Haz las cosas a tu conveniencia. Hazlo todo a la conveniencia. Bueno, William, queda esto aquí, queda esto allá, los cercos. Cerco, una puerta aquí y allá. Y en el centro está la distancia 400 pies lejos. Y ahí pues los audios, los técnicos. Sería bueno aquí poner una puertita. Me dice, hazlo a tu conveniencia. Hazlo como Dios te dirija. Bueno, William, acá el cuartito, ¿te acuerdas que el cuartito estaba allí? Lo voy a poner allí porque todavía no recuerdo si era que no estaba el Enwell y la lluvia la podía mojar. Le digo, pues déjalo allí. Cuando lo tengas que mover, lo mueves. En ese momento, ese lenguaje entre líneas, podemos decir, quizás de momento no entendía. Todavía uno lo enfocaba en él. Como cuando él hablaba del ángel del Señor Jesucristo, que es el que estaba llevando a cabo la obra en todas las edades a través de los mensajeros. Siempre ha sido el ángel del Señor Jesucristo dando a conocer las cosas que Dios iba a hacer en cada tiempo. Y cuando tú hablas del ángel del Señor Jesucristo, tú puedes identificarlo como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que fue sacado de Jesús. Dice que es la parte femenina. Y fue colocada, repartida allí en lenguas de fuego. En los 120. Lenguas de fuego, dice Teofanías, escribe él. Y al lado escribe, hoy, columnas de fuego. Pero es el mismo Espíritu Santo. Tratan de hacer aún los mismos del mensaje. Tratan de hacer a un Dios trino. No, eso no es imposible. Esas son las denominaciones. Nosotros no hacemos a Dios trino. Claro que sí. Porque lo tratan de dividir en este personaje, en este personaje y en este personaje. Cuando la obra que Dios hace siempre es por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo. Usa diferentes velos de carne, diferentes manifestaciones, diferentes máscaras. Pero sigue siendo el mismo pilar de fuego, el mismo Espíritu Santo. Siempre ha sido Él. Y si tú te fijas, cuando Él decía, al fin del tiempo, el ángel del Señor Jesucristo, dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto. Miren, Pablo habló de las cosas que iban a suceder a la final trompeta. El día a conocer las cosas que iban a suceder. Ahí tenemos un cumplimiento de esos múltiples cumplimientos que tiene la Escritura en Pablo. A la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero. Está predicando las bendiciones y las promesas de la dispensación del reino y estaba comenzando la dispensación de la gracia. O sea que cada mensajero dio una porción para su edad, era apuntando al final lo que iba a suceder con esa iglesia novia. Sigue así creciendo hasta el reverendo William Branham. Pero si te fijas, cada uno en su tiempo vivió como si estuviera en este tiempo. Ellos hablaron de esas promesas y luego cuando veía que ya era para más adelante, porque si decía que faltaba todavía, si Pablo llega a decir, faltan 2000 años todavía, eso hubiese sido un balde de agua fría para el grupo de su edad. Cada uno esperó en su edad la promesa. O sea que tuvieron fe en esa promesa. No la recibieron, pero la van a recibir en este tiempo. Pablo, ayer estaba platicando con Miguel
ahí a través de Ruth, que él decía que Pablo vio cosas y oyó cosas que ojo no vio ni oído oyó. Si Pablo llega a hablar allí lo que vio, iba a dar la fe de rapto allí. Entonces era Dios tenía por obligación que llevar a cabo la resurrección y la transformación en su edad. Porque lo que iba a producir en esos escogidos era fe de rapto. Pablo tuvo que quedarse callado. Y aún Juan cuando dijo, mira Juan, no escribas nada de eso quieto, yo lo revelaré. ¿Ves que es una revelación? ¿Cuándo qué? Cuando tengan necesidad de saberlo. Pero hoy uno dice, pero es que había necesidad en cada edad. El espíritu del diablo estaba haciendo daño a la iglesia novia de ese tiempo. ¿Por qué Dios no mandó? Ya eso ahí se acababa todo. Ahí nosotros, ¿dónde íbamos a quedar? Cada uno tuvo un sufrimiento en su edad, en particular, como dice el hermano Branham, en el libro de las edades. Cada uno tenía una parte de sufrimiento que Cristo no tuvo, que tiene la novia. Cada edad es así. Pero si Pablo llega a ponerse a hablar las cosas que vio, ese pueblo, Dios tenía por obligación que adoptarlos y transformarlos. Y el grupo que iba a resucitar sería el grupo de su edad, incluyéndolo del tiempo de los apóstoles. Pero gracias a Dios que no fue en el tiempo de Pablo, ni en ninguno de los mensajeros. Llega el tiempo del hermano Branham, y lo primero que el pueblo ve en él, es la venida del Mesías. Empezaron a señalarlo ya como el cumplimiento de la venida del Mesías. Incluso muchos se echaron a perder, lo de los Elías por el fanatismo. El fanatismo echa a perder todo. Ahora miren, el hermano Branham cuando hablaba de los 2 olivos, que ya en el libro de los sellos, en el 6º sello, él ya habla más claro y dice que es los ministerios que van al pueblo hebreo. Ahí él no dice, preparen todo que yo voy para allá. Más bien él ahí habla y dice, yo fui, preparé todo, pero hablando ya lo que había hecho. Y cuando estaba allí ya, el ángel me dijo, no es el tiempo, ni es el ministerio, tiene que ser conforme a la Escritura. Cuando fue a chequear la Escritura, pero si es Apocalipsis 11, tiene que ser acompañado el ministerio de Elías con el de Moisés. Y él se dio cuenta que el ministerio que él tenía era el de Elías, pero en su 4ª manifestación. Pero ¿quién era el que estaba operando esos ministerios? Era el mismo Espíritu Santo. Era el mismo. Pasó con nuestro hermano William también cuando él hablaba. Y tú consigues mensajes, cualquier mensaje de la década del 70, del 80, del 90, del 2000. Y tú puedes ver que él todo cuando hablaba, lo hablaba como si fuera él. Porque el que estaba operando era el Espíritu Santo a través de él. Por cuanto es eterno, no tiene tiempo, no tiene límite, en nada siempre habla en un eterno presente. Volvemos a Pablo, porque no todos moriremos. Pablo murió. Carajo, pero no había dicho no todos moriremos. Y todos los de su grupo murieron. Él tenía que hablar como si fuera en su tiempo. Cuando él hablaba de la visión de la carpa, y volviendo a cuando él hablaba de las cosas que, mira, vamos a poner esto aquí, bueno, esto así como lo hacemos, a tu conveniencia. Pero ya llegó un punto en donde apuntaba
Y si ustedes se fijan en los últimos mensajes, podemos decir desde el 2000, para no irnos desde el 74, porque desde el 74 viene anunciando este tiempo. Y lo que hay que hacer es verlo a la luz de la revelación de lo que a Juan le fue prohibido decir, que dijo, yo lo revelaré en aquel día. Ahora estamos viendo todo lo que fue hablado y tú tomas cualquier mensaje a la luz de lo que Dios nos ha ido revelando. Tú dices, pues si es que estaba hablando de nosotros, de este tiempo. No podía ser en el tiempo del hermano Branham, ni en el tiempo de nuestro hermano William, porque los dos se fueron. Mira, es tan sencillo conocer lo que Dios está llevando a cabo, solamente con ver que esos dos instrumentos Dios se los llevó. Pero miren, aún así, llevándose Dios esos instrumentos, el grupo del hermano Branham, muchos de ellos todavía lo están esperando. Toman las palabras que él dice, yo recorreré esta senda una vez más, y diferentes escrituras, y las toman personal en ese instrumento que Dios usó en ese tiempo. Cuando hay un lugar donde él está hablando de las vestiduras, y él dice cuando termina de usar una, mira, vamos a buscar eso porque ya entramos aquí a vestiduras. Déjame ver dónde está. Porque vean, vamos a ver si por aquí lo consigo. Él dice que con la última se quedará, déjame ver, quedará de la ventaja de los search, en los extractos. Vamos a ver en este. Debe ser este. Este debe ser. Miren, aquí lo encontré. Él dice, empezamos a hablar a tu conveniencia ahorita, ¿verdad? Cuando él me decía, lo que te convenga hacer ahí, hazlo. Lo que te convenga hacer en esto, hazlo. Me está diciendo en palabras más claras, tú eres el que vas a usar con el pueblo eso. Colócalo en la forma que tú mejor veas. Y por eso al final, después en el aeropuerto, me dijo, Dios te va a dirigir en todo. Yo estaré contigo. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo. Pero al llevarse ese velo de carne, pues tiene que el pueblo buscar dónde está el Espíritu Santo obrando. Es tan sencillo todo que entonces comienzan a echarle levadura y añadirle a la palabra o a quitarle, porque cuando le añaden, mira, solamente con decir que Él va a volver para volver a morir, eso ya es añadirle a la palabra, porque toman la parte donde dice que un cuerpo glorificado, si tiene que morir, muere. Es lo que se está refiriendo, es que es un cuerpo que no tiene límites, pero lo ponen tan tangible, cuando ese cumplimiento es conforme a como ocurrió en la primera venida del Señor. Ministerio adoptado, luego bajó, llevó a cabo la obra y cuando resucitó, resucitó en un cuerpo glorificado para nunca más morir. Cuando él dice, seremos transformados en un cuerpo glorificado para nunca más morir. Y lo van a poner a morir ahora. Ven cómo uno puede ver ahí lo que es la revelación de algo tan ABC y no lo pueden ver. Pero recuerden que también tiene que cumplirse las escrituras
Y no podemos meter la mano cuando las escrituras se están cumpliendo. Y cuando las escrituras se están cumpliendo, podemos ver personas, lugares, ¿ves? Porque, por ejemplo, la carpa catedral es una escritura, una profecía siendo cumplida. Nosotros somos una profecía siendo cumplida, ¿ves? Y ahora en personas. Nadie se puede oponer al cumplimiento de las profecías. Se había hablado y se dijo que en el fin del tiempo enviaría a él a sus ángeles para hacer la separación, la segregación. Y miren esa página 141, creo que es la 1260, cuando habla de esos ministerios de San Mateo capítulo 13, y él dice que enviará a sus ángeles para hacer la separación. Y después más adelantito usted puede ver que él dice que solamente el ángel puede llevar a cabo eso. Pero espérate, me estabas hablando de Moisés y Elías y ahora me estás diciendo el ángel. Explícame, Señor, eso. ¿Cómo de dos vas a llegar a uno? Porque sigue siendo uno. Es que es el Espíritu Santo operando esos ministerios. Él cuando dijo, pueden ver primero a Elías, podrán ver después a Moisés y después podrán ver al Mesías, el ungido. O sea, por eso cuando los profetas hablaron y apuntaron de la venida del Señor y dijeron, Jeremías, Isaías, el mismo Moisés dijo en Deuteronomio, profeta de en medio de ti, os levantará el Señor. Ahora cuando viene Juan o Jesús, miren, cuando viene Jesús, le dice él, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ah, bueno, Señor, unos dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Ve qué conocimiento tenían ellos de que podía ser un ministerio de esos que operó Dios en el pasado, en Jesús, pero en otro velo de carne. O sea, podían identificar a Jeremías en Jesús, porque todos los profetas del Antiguo Testamento están condensados en Jesús, como todos los profetas del Nuevo Testamento están condensados en Moisés y Elías, y los del Antiguo Testamento también, porque el séptimo sello viene desde el Génesis siendo anunciado. Por eso él decía, lo que tú veas conveniente, eso haz. Hay un lugar donde él habla de esos dos querubines, pero vamos a ir aquí a lo que hablábamos de las vestiduras. Miren, el testimonio de Jesús en 1985. Él ahí dice, vamos a ver para no leer mucho aquí. Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención en estos 3 días consecutivos que hemos estado aquí. Espero ya muy pronto, espero que sea muy pronto verles nuevamente. Y deseo verles lo más pronto posible vestidos de la nueva vestidura, o sea, de la transformación. Eso tiene que venir y no nos vamos a hacer los ignorantes, los tontos, y no vamos a estar preguntando quiénes serán los que van a tener una nueva vestidura, sino que vamos a ser realistas, sinceros y decir con todo nuestro corazón, estoy esperando la nueva vestidura porque esta ya no aguanta más. ¿A cuántos de ustedes les gusta siempre estar estrenando ropa nueva? A mí me gusta muchísimo y estoy deseoso de estrenar ese traje, esa vestimenta nueva que Él ha prometido para mí y para ustedes también. Así que vamos a estar de fiesta con vestido nuevo, con ropa nueva. Estamos deseosos de soltar esta vestidura, esta ropa vieja, porque ya, imagínense, es tiempo en que hay una fiesta, algo muy importante, todo el mundo quiere estar estrenando. Y la Biblia nos dice que hemos llegado al ciclo divino del tiempo de jubileo. ¿Y quién no quiere estrenar una ropa nueva en un tiempo de jubileo? Todo el mundo quiere estar estrenando, imagínense. Si hasta el Señor va a estar estrenando, ¿cuánto más nosotros? O sea, ya ahí está por revelar algo. Vamos a dejarlo ahí quietecito,
porque en esta mañana por poco nos metemos ahí y por poco comenzamos a dar marcas. Porque así como nosotros usamos marcas acá, también el Señor es bien, pero que bien detallista. Así que si a usted le gusta usar buenas marcas en la ropa y zapatos, no se sienta que usted es un orgulloso. Hay un lugar donde habla de las bendiciones, en donde Dios le da a sus hijos, y uno no puede ser mezquino con uno mismo. Si las bendiciones le llegan a uno, pues uno debe de aprovecharlas. Aunque alguien diga, pero ¿y eso? ¿De dónde lo tuviste? Bueno, esto es una bendición que Dios me dio. Las tendríamos que ir ahora a otro lugar aquí. Este lo dejamos aguantado. Vamos a ver si en este otro teléfono por acá. Vamos a ver aquí. En esto de las bendiciones, miren este otro mensaje. Esto he estado estudiando en estos días y leyendo lo que es la bendición que tiene la novia. En este tiempo final la iglesia novia tiene la bendición más grande que ser humano alguno pueda tener. Es algo que no tiene límites. Él todo lo que está llevando a cabo, como hablamos, es por ustedes. No hay otra cosa más importante en esta tierra que ustedes. Eso le da a usted un carácter de importancia en su vida, de lo que usted es. Y no puede usted minimizarse por nadie ni por nada. Usted debe conocer quién es usted. No que sea un prepotente o orgulloso, no. Es que esté consciente de quién es usted. Eso le ayuda mucho hasta para su autoestima. Porque muchas veces las situaciones de la vida lo desaniman. Y lo primero que piensa a veces es que yo no valgo nada. ¿Cómo va a decir eso? Usted vale demasiado, demasiado. Al decir eso puede menospreciar la bendición que Dios le ha puesto en sus manos. Y puede estar menospreciando el valor de lo que es usted haciendo eso. Nunca diga, es que yo no valgo nada, a mí me pasa esto, a mí me hacen esto, lo otro. No, jamás. De los jamases. Hable así. La ley de la adopción, el tutor, él dice, así que usted nunca va a sufrir como él sufrió, pero tiene usted un grado de padecimiento y de sufrimiento por el cual tiene que pasar. Pero el tutor nos enseña que es necesario pasar por eso, porque Jesús, por el padecimiento que tuvo, aprendió la obediencia, lo que es ser obediente. Y también nosotros pasaremos por esas etapas. Aprenderemos a ser humildes, a ser sencillos, a ser obedientes. Y aprenderemos a caminar en esta tierra como hijos de Dios, sabiendo que nuestro futuro está en la mano de Dios. Y teniendo la esperanza de un nuevo mundo. No poniendo nuestro corazón aquí en la tierra, porque por mejor que estén las cosas aquí en la tierra, no son de comparar con las que Dios tiene preparadas para nosotros en la herencia que Dios tiene, la cual está aguardando por nosotros, esperando que seamos adoptados para recibir esa herencia. De eso hablaremos más luego en otra ocasión. Así que usted sabe, no es que no vamos a disfrutar en los tiempos buenos que tengamos. Nosotros, por el conocimiento que ya tenemos, por el conocimiento que hemos recibido de las edades del pasado, más el nuestro, sabemos que vamos a aprovechar todo lo bueno que haya y vamos a tratar de hacer que todo obre para bien en el reino de Dios. Y vamos a tratar de almacenar tesoros en el cielo, como dijo el Señor, y canalizar todo en favor de la obra de Dios. Y vamos a disfrutar aquí en la tierra todo lo que podamos disfrutar.
El que pueda disfrutar de un buen carro, pues va a disfrutar de un buen carro. De una buena casa, si puede disfrutar, pues va a disfrutar de una buena casa. De buena ropa, si puede disfrutar de buena ropa, pues va a disfrutar de buena ropa también. O sea, cada cual va a disfrutar de acuerdo a la bendición que reciba. Más adelantito dice, porque, vamos a poner un ejemplo, porque por causa de que unos no estén disfrutando de bendiciones, los demás no pueden cohibirse de disfrutar de las bendiciones de Dios. Imagínese que uno tenga el tiempo, le haya llegado el tiempo para esas bendiciones, y otro esté en el tiempo que no es el de las bendiciones para él. Entonces va a decir el que está en las bendiciones, yo no voy a aceptar las bendiciones porque hay otros que no tienen esas bendiciones. Y entonces después se vira. Usted sabe que en el mundo no todos están arriba. Cuando unos están arriba, otros están abajo, por el otro lado. Pero como tiene 24 horas el día, esos que están abajo, después, cuando sigue el día caminando, después se hace de noche para los que están de día. Y después los que están de noche, les amanece un nuevo día y están arriba. Y los que estaban arriba están abajo. Y los que estaban abajo están arriba. Así es también en estas cosas. Algunas veces uno está en la etapa de las bendiciones y hay otros que están en la etapa de prueba. Uno ayuda en todo lo que pueda a los que están en prueba, pero uno no puede cohibirse de las bendiciones y no disfrutar de las bendiciones que Dios le está dando a la persona, porque después que termine esa etapa de bendiciones, puede entonces el otro llegarle el tiempo a él para las bendiciones de él y uno entonces llegarle el tiempo para las pruebas de uno. Y entonces no disfrutó de las bendiciones y después le llegó el tiempo de las pruebas y entonces estaba esperando que el otro estuviera en bendiciones también. Y cuando llegue el otro a bendiciones, uno llegó a las etapas de las pruebas y entonces ni disfrutó las bendiciones de uno y ahora cuando el otro está en bendiciones, uno está en prueba. No puede disfrutar entonces de las bendiciones del otro porque las bendiciones son para aquel que Dios se las da. ¿Vieron? Uno comparte el máximo que pueda compartir de las bendiciones de Dios, pero uno tiene que disfrutar las bendiciones que Dios le da, porque con las bendiciones uno puede hacer muchas cosas grandes e importantes en la obra de Dios y uno regocijarse en todo aquello que puede hacer. Así que de las bendiciones que Dios da, entonces uno trata de usar para la obra de Dios todo lo que puede usar para almacenar en el reino de Dios todas esas bendiciones. Ahora vean cómo uno más bien se goza de que los demás estén recibiendo bendiciones, porque miren cómo Dios, aún en este tiempo de prueba, y ahí nos incluye a todos, estamos siendo probados para recibir la herencia más grande que pueblo alguno vaya a recibir. Las bendiciones más grandes que pueblo alguno ha tenido en tiempos pasados, las tiene este pueblo. Pero recuerden que todo viene en un tiempo de prueba. Estamos siendo probados, dicen un mensaje, para ser graduados en el programa divino, o en el plan divino. Ahora miren, hablando de la vestidura de el Señor, que Él también va a estrenar. Él dice, también el Señor es bien, pero que bien detallista. Así que si a usted le gusta usar buenas marcas en la ropa y zapatos, no se sienta que usted es orgulloso. Siéntase que usted es una persona que tiene gusto. Está usando unos zapatitos o una camisita, me la pude comprar gracias a la bendición de Dios y la estoy disfrutando. Y hay veces que con eso yo hubiese comprado 4 camisas, sí, pero échalas a lavar 2 veces o 3, se echan a perderles y todavía la camisa la tiene para siempre, porque es buena tela. El que no puede, pues se compra las 5, eso tampoco es problema. Hay veces que hay, como decimos, baratillo, y aprovechamos esos descuentos, y si hay 3 o 4 del mismo size, uno se las lleva, después va a aparecer en la semana una foto, pero porque
Pero miren, hay unas camisas que usamos, no le voy a dar aquí ahora promoción, pero de las otras de esa marca que son unas impermeables. Hace poco vi que habían traído 5, a veces traen una de un solo size, o sea, de un size de cada una, y trajeron como 5 y estaban a descuento. Me llevé las 5 y es como si fuera un uniforme, pero tiene uno una camisa buena que le sirve para el trabajo que va a llevar a cabo. Y uno aprovecha de las bendiciones que Dios nos da para que así, y así pues, está bien. Ahora miren, sigue diciendo, y que le gusta, siéntase que usted es una persona que tiene gusto, que sabe lo que quiere y que le gusta a lo mejor de acuerdo a su entrada, a su riqueza, a su bienestar económico que posee. Y imagínense, el Señor Jesucristo ha cambiado unas cuantas veces, hablando de la vestidura, unas cuantas veces, pero no se preocupe, que algún día Él encontrará el que le caiga bien. El que donde quiere que se mire, diga, donde quiera que se mire, diga, este es el que me pega. Mire, con ese, Él va a decir, con este puedo estar entre los occidentales y me veo como un occidental. Con este me puedo irme hasta los orientales, allá a Israel, y me veo también como uno allá de Israel. Es que allá ya han progresado mucho. Ahora miren cómo en el tiempo del hermano Branham no le permitió ir a Israel. Y él iba con la vestimenta de un occidental, con su chaqueta, corbata, y se regresó. Estaba mostrando cómo tenía que ir ese ministerio al pueblo hebreo. Era por medio, y es por medio, de un velo de carne. Luego, vean que llegó a ir el hermano William varias veces y estuvo entre medio de ellos y iba vestido como un occidental. Porque el hermano Branham dice, en las edades, todo tiene que simbolizarlo, tiene que haber algo que lo simbolice. Ahora vean, y él se fue. Y no llevó a cabo esa labor, porque esa labor es de un ministerio adoptado, que también por ahí se pegan y dicen, no, es que es un ministerio adoptado después cuando venga transformado. Una cosa es la adopción de un ministerio, una cosa es la adopción del velo de carne y otra cosa es la transformación. Pero si ustedes se fijan, él lo une todo, la adopción, nuestra transformación, y no puede y no podía en esos momentos abrir ese misterio de lo que correspondía al séptimo sello. Si lo abría, quedaba descubierto y automáticamente tenía que señalar quién era el cumplimiento del séptimo sello. Pero como no iba a ser señalado por un instrumento el séptimo sello, sino que iba a ser apuntado, señalado por el mensaje que dejó el precursor, entonces él no podía salirse de las escrituras. Él no podía decir, este es. ¿Vieron eso? No podía un ser humano identificar ese mensajero, porque el hermano Branham mismo dijo, tal vez yo no lo haré, pero este mensaje, ya está colocando, que es el mensaje, el que apuntaría a ese instrumento del séptimo sello. Y el mismo Señor se iba a identificar. Él lo dijo, el mismo Señor se iba a dar a conocer. Por consiguiente, nuestro hermano William no podía abrir ese misterio, porque si lo abría, tenía que señalar al instrumento. Y entonces iba a ir contrario a como fue establecido, que iba a ser presentado el séptimo sello. ¿Vieron? Ahora, él fue y no pudo, no era él, pero tenía que llevar a cabo todo eso para que hubiera
en esa parte de esto que estamos hablando, porque las escrituras tienen múltiples cumplimientos, tenía que haber algo para simbolizarlo. O sea que ya hubo un mensajero que estaba entre gentiles y entre hebreos, para que cuando viniera aquel que iba a convertir al pueblo hebreo y que le iba a dar la fe de rapto a la novia, ya había algo que lo había simbolizado, que lo había representado. ¿Se podía o no se podía? Claro que se podía. Pero como es un mensajero celestial, él podía obrar en esa forma. Y miren cuando él dice, y ahí como un frenazo, porque miren esto, es que allá ya han progresado mucho, o sea en Israel, y algunas veces algunas personas esperan ver a los hebreos allá con esa vestimenta que antes usaban, pero no es así. Hoy en día ellos visten como vestimos nosotros acá, así que con el último que se ponga le servirá para caminar en Occidente y en Oriente. Así que él no debe estar buscando en algún lugar, él no tiene que estar buscando en algún lugar, se lo tienen que, 3 puntos, o él lo tiene que haber ordenado a la medida. Porque él viste a la medida. Ahora, vean ustedes que él cuando termina de usar un vestido, y ahí es donde no pueden ver algunas personas ese misterio, lo cual no es un misterio, pero le hablamos un misterio, como Dios va usando sus instrumentos de edad en edad y de dispensación en dispensación. Mire lo que dice. Ahora ven ustedes que él cuando termina de usar un vestido, o sea, un velo de carne, un instrumento, él no lo tira. Los tiene almacenados en el paraíso. Porque esas vestiduras que él usó son muy importantes en el programa que él desarrolló. Lo único es que todos querían ser la última vestidura del Señor. Incluso el hermano William también. Él como ser humano, como hijo de Dios, quería ser también. Pero ya luego habló claramente, he sido enviado de la presencia de Dios para traer estas buenas nuevas, estas noticias, y ya mientras más rápido las dé, más rápido me puedo ir. O sea, ya él ahí estaba hablando más claro de la obra que él estaba llevando a cabo en medio del pueblo, pero no podía decirlo antes. Imagínense, si él llega a decir claramente cuál era el ministerio que él estaba operando en medio de la iglesia, le hubiesen echado para el lado, y muchos de estos ministros que están ahora en contra de la visión de la carpa estuvieran diciendo, ese soy yo, espérate que yo soy, echa este para el lado. No, yo jamás le haría eso al hermano William. Aquí diríamos, sí, mijo, sí. Los primeros que estuvieran atacándolo fueran ellos mismos. Por eso él dejó eso oculto, y aún así se levantaron muchos diciendo que tenían revelación. Recuerdan, en la década del 90 por ahí había un grupo que se levantó, o varios ministros, a un retiro, uno de Colombia creo que fue, o 2, y otro de Bolivia, y se fueron por allá. Gracias a Dios que ellos recapacitaron y estuvieron luego conscientes de lo que habían hecho. Y vean ustedes cómo cuando él hablaba de ese ministerio mesiánico, él todo lo enfocaba en él. Porque la obra que él estaba llevando a cabo no se podía interrumpir. Como la obra que se estaba llevando a cabo con Gabriel y María allí en la primera venida del Señor, no podía ser interrumpida por nadie, y esa obra se estuvo llevando a cabo. María recibió todo ese mensaje y lo creyó. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Si no hubo interrupción en ese ministerio allí del arcángel Gabriel y María, tampoco podía haber una interrupción en este tiempo. Ahora miren, dice, porque él viste a la medida. San Pablo era la vestimenta de él para la primera edad.
y era una vestimenta a la medida. Y así él ha ido haciendo o mandando hacer su vestimenta de cada edad, de cada tiempo, a la medida. Ahora ven ustedes que él, cuando termina de usar un vestido, él no lo tira, los tiene almacenados en el paraíso, porque esas vestiduras que él usó son muy importantes en el programa que él desarrolló. Lo único es que todos querían ser la última vestidura del Señor. Ahí nos detuvimos. Y querían, miren, San Pablo quería ir a Israel. Estaba en medio de Israel y él creyó que el Señor lo podía usar a él sin saber que él era una vestidura para la primera edad de la iglesia gentil. Y trató de convertir a los hebreos al evangelio y no pudo. Y el Señor le dijo, no, vete a los gentiles porque yo te he puesto por luz de los gentiles. Vete a los gentiles y yo iré contigo. Es que el Señor tiene que estar donde esté su vestidura. Pero San Pablo quiso tener éxito con el pueblo hebreo y no lo tuvo, porque no era el tiempo ni él era la vestidura con la cual se presentaría el Señor a los hebreos. Y para no hablar de todos ellos, todos los mensajeros, el último también pensó que era la vestidura. Y ya estaba cerca de Israel y el Señor le dijo, no es el tiempo, ni es como tú piensas que debe ser, sino que tiene que ser de acuerdo a la Escritura, a la profecía. Tiene que ser de acuerdo a Apocalipsis capítulo 11. Así que no era él la vestidura, ni era el tiempo para el Señor ponerse esa vestidura. Pero estamos en el tiempo final, en donde el Señor se pondrá su última vestidura y se dará a conocer a Israel. Si se va a dar a conocer a Israel, pues tiene que tener la última vestidura. No se pongan a decir que tiene que venir una vestidura que él usó para darse a conocer a Israel. Por favor. ¿Ven lo sencillo que es todo? Y se puede hablar abiertamente todo esto tan claro, lo cual antes no se podía, pero solamente los escogidos de Dios pueden identificar esa marca de esa vestidura, porque ellos saben de marca. Ellos saben la marca de Pablo que Dios usó allí. Los verdaderos hijos de Dios que saben de marca somos nosotros. Hemos visto todas las marcas que el Señor usó. Y al final ya sabemos esa marca que para las marcas de Dios es la mejor. Pero estamos en el tiempo final en donde el Señor se pondrá su última vestidura y se dará a conocer a Israel. Pero primero se dará a conocer a los occidentales, mostrándoles el cumplimiento de la profecía bíblica, de la profecía mesiánica, y colocándole el espíritu, la vida a esa profecía mesiánica. La gente mirará y solamente podrá ver con su vista natural el vestido, la ropa que él estará usando. Hoy tengo una gorra y esta camisa de manga larga. Pero él que tendrá, el que recibirá el testimonio de Jesucristo, entonces verá detrás de la vestidura y verá el cumplimiento de las promesas mesiánicas para nuestro tiempo. Y no van a ser como hizo Juan, porque Juan vio todo eso. Vio la vestidura y se rindió. Se postró ante la vestidura, cuando no podía hacer eso, porque la vestidura era un profeta, un hombre como todos los hombres, excepto que tenía las dos conciencias juntas. Eso es lo que hace la diferencia. Así que estemos apercibidos, porque él aparecerá vestido con su nueva vestidura. O sea que así ha sido en todo tiempo Dios en medio del pueblo con su vestimenta, pero la del final, dice, esta la tengo preparada para lo último, para el final. Y con esta puedo trabajar en los dos pueblos. Y ya como ha venido siendo enseñado por el tutor, cuando se llegue el momento para operar ese ministerio entre los occidentales, ya está listo con esa vestidura el Señor para obrar entre los occidentales. Y luego, no crean que los 144,000, que esas tribus del norte, recuerden que están esparcidas, y esas tribus del sur, que son la tribu de Judá y de la de Benjamín, que son los 24,000, ¿verdad? Los 24, 12 y 12, ellos también verán esa vestidura, pero ya con los ojos que lo están viendo los occidentales.
Y podrán también, porque ellos saben de marca, ellos van a reconocer a aquel que los libertó. Ellos van a reconocer a aquel que estuvo con ellos en el desierto. Ellos van a reconocer a aquel que los introdujo a la tierra prometida. Y lo van a identificar y van a decir, pero tú eres el que libertaste a nuestros padres. Eres el mismo, pero con una nueva vestidura. Tanto así que así como los occidentales preparan todo en días especiales, también ellos lo hacen. Y uno no los obliga, ni le dice nada, sino que de ellos, de su propio sentir, lo hacen. Algo están viendo que no es normal, común, que líderes religiosos, rabinos, hagan cosas que antes no se hacían. Ya ustedes van a estar viendo todo lo que se va a ir moviendo y cada vez en una armonía y en un mismo hilo de pensamiento, tanto con los occidentales, con los orientales. La obra que Dios está llevando a cabo es tan grande que cuando podemos concientizar quiénes somos y qué es lo que nos cubre, que es las poderosas alas de Moisés y Elías, y que todo lo que está debajo de esas alas, todo depende de esas alas, de esos ministerios, de lo cual ahorita creo que vimos algo allí de los querubines, que es de este mensaje en donde Él nos habló de eso. Él dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Hemos hablado de varias cosas, como decimos un popurrí, o sea, un surtido. Cuando uno va a un restaurante y quiere un poquito de cada cosa, mira, dame un surtido de todo eso que tienes ahí. Y uno pica de todo. Dios en este tiempo nos está dando de todo ese maná. Y podemos ver todas las áreas, no un pedacito nada más. No, yo con esto ya tengo, con esta porción ya tengo, los que se quedaron en el mensaje del hermano Branham. Yo no quiero saborear más nada. O los otros pasan al mensaje de nuestro hermano Will. No, con esto yo me quedo, no quiero saber más nada. Nosotros tenemos lo del hermano Branham, lo del hermano William y lo de nuestro tiempo también. Porque lo de nuestro tiempo es el cumplimiento. Ahí están los dos papelitos chinos, que si te quedas solamente con uno y no lo redimes, no puedes obtener el beneficio de eso, o sea, no puedes obtener tu ropa limpia. Dios nos está dando de sí mismo ya en la etapa del alma, ese Espíritu Santo pasando al alma de cada uno de nosotros. Y al tener el cumplimiento que es el otro, podemos redimir este cuerpo y podemos machar ese papelito que está en el alma con el conocimiento que es el cumplimiento de esa profecía y por obligación tiene que transformar. Y podemos decirlo con propiedad porque tenemos esos dos papeles. Ahora, si solamente tiene uno, no va a haber forma que te machee con tus interpretaciones y con tus líderes religiosos. Eso no te va a dar a ti tu transformación. Tienes que macharlo con la palabra viva, traída a vida en este tiempo, con la profecía cumplida, no con la letra. Tengo todos los mensajes y no tienes el cumplimiento de ella. ¿De qué te vale tener todos los mensajes si no tienes el cumplimiento? Tenemos el mensaje
y tenemos el cumplimiento. Y eso es lo más grande que ser humano alguno pueda recibir. ¿De dónde salía el mensaje para el pueblo hebreo? Del lugar santísimo de sobre el propiciatorio. De en medio de los dos querubines de oro le hablaba Dios al profeta Moisés. ¿De dónde recibía Moisés su mensaje? De en medio de los dos querubines de oro de sobre el propiciatorio donde estaba la gloria de Dios. ¿De dónde recibirá Moisés y Elías el mensaje de Dios para el día postrero? Del propiciatorio celestial, de en medio de los dos querubines que están en el cielo, que son los arcángeles Gabriel y Miguel. De en medio de ellos la gloria de Dios estará manifestada y de ahí le hablará a Moisés y Elías todo lo que le tenga que hablar para el pueblo hebreo. ¿Y dónde estará el ministerio de Moisés y Elías manifestado y escuchando la voz de Dios? En el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo, recibiendo la revelación divina de sobre el propiciatorio de en medio de los dos querubines de oro, que son los ministerios de Miguel y Gabriel. Y por consiguiente, ahí estarán también, como en el templo de Salomón, estaban en adición los dos querubines de madera de olivo, que eran gigantes, con sus alas cubriendo el arca del pacto, y cubriendo también los dos querubines de oro, o sea, cubriendo el arca del pacto, y también estaban cubriendo los dos querubines que estaban ahí, o sea que esos ministerios aún están por encima de esos dos querubines de oro. Con sus alas, dice, estaban en adición los dos querubines de madera de olivo, que eran gigantes, con sus alas cubriendo el arca del pacto, y cubriendo también los dos querubines de oro, y cubriendo el propiciatorio, cubriéndolo todo. Todo está bajo la cubierta de esas alas. Porque los ministerios de Moisés y Elías, de los dos olivos, estarán en la tierra, en el templo espiritual de Cristo. ¿Dónde era que estaba él cuando María y José lo estaban buscando? Era en el templo. Se pusieron a buscar entre los familiares. No sé si hay un lugar donde él dice entre las denominaciones no se puede buscar al Señor en otros grupos, sino donde fue dicho que iba a estar. Y era en una gran carpa catedral. Miren lo sencillo que es todo. Se ponen a buscarlo en otros países. Es que aquí damos la palabra pura. Palabra pura es el cumplimiento de lo que Dios habló y que los escogidos pueden verla. Esa es la palabra pura. ¿Ves lo sencillo que es todo? Es buscarlo en el templo, en la etapa del lugar santísimo. Están buscándolo en el lugar santo y algunos en la brecha donde no hay luz. Y como es oscuro, porque él ya no está ahí, esa mecha se apagó, entonces andan a tientas a ver si la pegan y tratando de buscar personas. Pero no crean que es para darle la fe de rapto con el mensaje. Esa no es la finalidad. Es que se están quedando cortos de esto, aunque no se ve en el audio, pero saben de qué es. Y tienen que jalar gente para mantener. Todo eso es lo que está pasando. Y buscando por aquí y por allá para sostener su incredulidad. Tan sencillo como eso. Porque los ministerios de Moisés y Elías, de los dos olivos, estarán en la tierra, en el templo espiritual de Cristo, y de en medio de ellos estará la manifestación de la gloria de Dios en el día postrero. Y esa gloria de Dios será mayor que la gloria que hubo en el tiempo de Adán y Eva. Y será mayor que la que hubo en el tiempo de Moisés y en el tiempo del rey Salomón y en el tiempo del gobernador Zorobabel y del sumo sacerdote Josué. Será mayor la gloria de Dios para este tiempo final que todo lo que ha sucedido en tiempos pasados. Será igual como estuvo la gloria de Dios en Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar con nuestros ojos espirituales bien abiertos, porque estamos viviendo en el tiempo en que la gloria de Dios va a ser manifestada en toda su plenitud. Está la gloria de Dios en su iglesia espiritual, en el campo espiritual, en una fase espiritual en la cual está la iglesia, porque la iglesia está en una fase espiritual, pero la gloria de Dios va a ser manifestada en toda su plenitud. Vamos a ser transformados y vamos a tener en nosotros todo el poder de Dios, a tal grado que cualquiera de los escogidos de Dios
tendrá el mismo poder que tuvo y que tiene Jesucristo nuestro Salvador. ¿Ven por qué ahorita les decía que ustedes son importantes? Eso es lo más valioso que Dios tiene en este planeta Tierra. Tanto así que Dios los va a hacer a semejanza, porque ya son a imagen, a semejanza de su Hijo primogénito. Tendrán el mismo poder que tuvo y que tiene Jesucristo nuestro Salvador, porque será a su imagen y a su semejanza. Será restaurado a la vida eterna con todo el poder y con todo lo que perdió Adán y Eva allá en la caída. O sea que esa es la finalidad de Dios. Ser en ustedes lo mismo que es Jesucristo, con todo el poder y toda la autoridad que Él tiene, porque somos reyes y sacerdotes. Y por eso vamos a reinar por el milenio y por la eternidad. Hemos visto así en diferentes puntos todo lo grande que Dios está llevando a cabo bajo la cubierta de esas alas, y que todo lo que se mueve, todo lo que está debajo de esas alas y todo lo que se habla de debajo de esas alas es de medio encima del propiciatorio, de medio de esos dos querubines, y todo lo que se está llevando a cabo es la obra correspondiente a ese lugar santísimo en donde estamos viendo el cumplimiento en una forma física. Miren todo lo que va a ir progresivamente cumpliéndose en donde fue vista predicación. Y él dice, nuestro hermano William dice, ustedes van a ir viendo cómo va a ir apareciendo la predicación. Y cualquiera dirá, pero si él estaba predicando, ¿a qué predicación se refería a él? Dice, ustedes van a ver predicación, luego van a ver cómo va a surgir los llamamientos, y luego van a ir viendo cómo va a ir surgiendo la fila de oración. O sea que entre una y otra posiblemente hay un tiempo, y aún entre una y la otra, en la segunda y la tercera va a haber quizás un tiempo, o se unan las dos. Vamos a ir paso a paso a cómo Dios va a ir obrando conforme a como ya fue visto, porque el hermano Branham fue a la actividad en donde estaban todas ocurriendo. Hubo predicación, hubo llamamiento y hubo fila de oración. Por lo tanto, para llegar a esa, van a haber muchos pasos a seguir y muchas actividades, las cuales ya estamos viendo. Ya estamos viendo el séptimo sello, la tercera etapa, en los países también. Y le estamos viendo obrando en los países también. ¿Cómo? En la predicación. Un avivamiento, un despertamiento, lo cual fue prometido que daría a conocer los truenos, ese avivamiento, ese despertamiento, lo cual estaría dando la fe de rapto. Y es lo que estamos recibiendo. La fe de rapto es el conocimiento de qué es el séptimo sello, de qué es la venida del Señor. En menos de 15 segundos, ayer yo hablé, en menos de 15 o 20 segundos. Vamos a ponerle 20 segundos. Yo hablé lo que es la fe de rapto y lo que estaría dando los truenos en 20 segundos. O sea que el séptimo sello, o lo que contiene los truenos, es algo tan sencillo, pero abarca todo el programa divino, porque de eso depende la resurrección y nuestra transformación, y la cena de las bodas del Cordero y el milenio, porque bajo la dispensación de reino es donde Dios estaría llevando a cabo el programa para el establecimiento de ese reino mesiánico. Y todo está condensado en el séptimo sello. Miren cuando el hermano Branham habla de ese ángel que era diferente a los demás. Él dice, era el que tenía el séptimo sello. Y ya con eso estaba hablando todo el misterio. Ahora, cuando ese ángel fuera manifestado en carne y fuera el Espíritu Santo operar ese ministerio mesiánico, ya entonces ahí se comenzaría una etapa en el programa divino, aunque ya había pasado un tiempo en el tiempo de Jesús,
había nacido, había crecido, lo vimos en el templo, luego lo vemos más adelante cuando tenía 29 años y medio, siendo bautizado por Juan y comenzando allí el ministerio. ¿Ves? Tenía que tener un progreso, unas etapas desde su nacimiento, y así es el séptimo sello en este tiempo final. En el cumplimiento del ángel, que era diferente a los demás, tenía que tener un nacimiento, crecer, estar en medio del pueblo, ser un redimido, uno de en medio del pueblo. Y vean ustedes como cuando él dice, cuando ese ángel viene con el libro, ese séptimo ángel tiene que estar en la tierra. Séptimo ángel dispensacional. Y él nos habló allí algo bien claro, que miren cómo cuando no es abierto ese misterio al pueblo, nadie puede verlo. Todavía la segunda venida de Cristo no se ha cumplido y todavía el ángel de Apocalipsis 10, ese ángel fuerte, no ha descendido. Y eso lo habló. ¿Y cómo no se pudo dar cuenta el pueblo? Vean, no era el tiempo para abrir ese misterio, sino que el tiempo es cuando eso estuviera llevándose a cabo. Y ahí entonces lo pueden ver. Y de cuando lo ven, los escogidos dicen, esa vestidura yo la conozco. Ya yo entonces ya te identifiqué. Y ahí pueden mirar. Pero si este es el ángel, pero si estoy viendo a un muchacho que yo lo vi desde pequeño, ¿cómo va a ser él? Ahí tú estás inventando ahí. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, ese es. Como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Pero ¿cómo de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Cómo puede salir de ese pueblo allí el cumplimiento de la venida del Mesías? No puede ser. Otros, entonces es lo extremo. Ese es Belcebú, ese tiene demonios, ese es un impostor. ¿Ven cómo están los dos lados ahí? El espíritu de Dios y el espíritu del enemigo. Identificando la vestidura, uno identificándola como la vestidura que Dios prometió que iba a llevar a cabo su programa, y otros lo identifican como un falso. Así fue en la primera venida y así es en este tiempo final también. Todo corre paralelo, dicen que sería paralelo en todo. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este tiempo final es el cumplimiento de esas profecías y verlas que se están cumpliendo al pie de la letra, cada una en la parte correspondiente, y viendo también quiénes son los que han visto lo que está detrás de ese velo, de esa vestidura, y quienes no pueden verlo. Vemos el mismo retrato que en el tiempo de Jesús. Que si estuviéramos todos viviendo en el tiempo de Jesús, exactamente ahora mismo, cada uno se iba a colocar en la posición que están ahora. Unos identificados como los seguidores de Jesús y otros identificados con los fariseos y saduceos y los judas también. Y vean que ese grupo va creciendo porque sigue regándose ese odio y esa cizaña metiéndole a los corazones de los incrédulos, y esos espíritus de ángeles caídos entrando en esas personas, ungiéndolas para al final llevar a cabo lo que va a pasar. Porque vean ustedes, miren, en el tiempo de Moisés, él no tenía que herir esa roca para que diera agua. Aún hiriéndola, si ve que no dio agua, quizás Dios le estaba dando una oportunidad a Moisés allí. Él le hirió 2 veces. La primera le hirió una y dio agua. En la segunda dio agua, pero en la segunda ocasión, la primera le dio y dio agua. En la segunda ocasión la hirió y no dio agua. Le dio una oportunidad ahí. Vuelve y la hiere, y ya ahí ya Dios no podía hacer otra cosa sino que honrar a su profeta. No lo hizo quedar mal. Dio agua.
Uy, eso le costó, Dios se enojó tanto, tanto. Porque entonces, lo que había en su programa de Pablo como primer mensajero, aún los apóstoles, pero Pablo, lo que habló, Hebreos 9 creo que es. Entonces todo tenía que dar una vuelta atrás. Pero como esa palabra ya estaba en el programa divino para ser hablada por esos profetas, entonces el que hiera la roca por segunda vez tiene que entonces derramar su propia sangre y recibir los juicios divinos en la gran tribulación, lo cual le cuesta a la persona no recibir el cuerpo eterno, no pasar a la tierra prometida como le pasó a Moisés. Le costó eso y le costará a toda persona que hiera la roca por segunda vez, la cual es la roca que es Cristo, que es el Mesías, que es el ungido, en su segunda venida. Todos los que blasfemen y hablen en contra están representados en esa parte que hirió Moisés, la roca. Y de la manera que está establecido Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Miren, ahí mismo lo está diciendo, los hombres mueran una sola vez. Y están poniendo que Apocalipsis 11 se cumple en alguien que se fue, que ya murió, para que venga y vuelva y muera. Y entonces invalidarían esta escritura, para que muera una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La segunda ocasión no era para ser herida, era para permanecer vivo ese instrumento. Pero vean, al ser establecido ese simbolismo allí, ese tipo que lo metió, no era que estaba, entonces había algo que simbolizarlo, lo cual en este tiempo tiene que ocurrir porque había algo allá que lo simbolizó. Por lo tanto, lo que estábamos ayer, creo que fue cuando se habló, que al no ser algo traído por Dios por medio de un profeta, entonces envía un sueño a una hermana y vean que los sueños son secundarios. No vino por la línea y por la vía de la revelación al profeta. Por lo tanto, como aquello allá fue algo metido dentro del programa divino que rompió el orden divino para traer el agua al pueblo, entonces en este tiempo tenía que ser mostrado al pueblo no por la vía de la revelación de un profeta, sino por un sueño, lo cual es secundario. Cuando no había profeta, dice el hermano Branham que Dios le hablaba en sueños. Y miren, a José le apareció en sueños, pero a María fue cara a cara. Ahora, vean ustedes cómo eso, al ser mostrado en ese sueño, entonces tiene que cumplirse en Apocalipsis 11, en ese velo de carne, en esa última vestidura. Ahí entonces viene a ser realidad el sueño, o sea, viene a dar cumplimiento a algo secundario. Como dio cumplimiento a algo secundario, agua, ahora en esto da cumplimiento a eso, porque vean ustedes, para ir allá había ya colocado un tipo
algo que lo representó cuando nuestro hermano Branham fue a los 50 años al paraíso, estando vivo. Ya había algo que estaba establecido por Dios de cómo iba a ser el traer a los de la sexta dimensión. Era por medio de ese último instrumento que se iba a llevar a cabo esa obra. Pero por cuanto Moisés hizo lo que no debía hacer, entonces tiene que haber muerte para llevar a cabo en esos 3 días ese juicio en la sexta dimensión y traerse los de allá para que puedan resucitar. Ellos están esperando la venida del Señor. Como cuando Sharon le dijo al hermano Branham, allá está mamá, ve donde ella, que yo voy a esperar aquí a Billy. Y vean, Billy partió, Billy Paul, y ya Sharon no está esperando a Billy Paul, porque ya lo recibió. Ahora todo el pueblo allá está esperando la venida del Señor. Y no ha llegado la venida del Señor todavía a la sexta dimensión, porque la venida del Señor está en la tierra, en su última vestidura, llevando a cabo lo que Él prometió, darle al pueblo en el cumplimiento de la visión de la carpa, la fe de rapto. Allá es un silencio total. No hay nada que se mueva. El que va allí, automáticamente se queda calladito y más bien están acompañándonos en las actividades. Lo más que hacen allí es acompañarnos en el devocional. Pero nadie está allí predicando. Ese tiempo pasó ya de que llegaba un mensajero allá y daba a conocer las cosas, como fue en el tiempo de Juan. Mira, Juan tuvo un ministerio más grande en el cielo que en la tierra. En la tierra fueron 6 meses, en el cielo 3 años. Estaba preparándole el camino allá también. Pero ya, luego vean ustedes que comienza las edades. Al final, cuando comienza la media hora de silencio, ahí ya esa parte, cuando el hermano William decía, y si yo estoy allá, pues yo seguiré predicando el mismo mensaje que acá. Claro que sí, pero hasta cierto tiempo era que eso se iba a llevar a cabo. Llegó el momento en donde ya la media hora de silencio, como él dijo, todavía la media hora de silencio no ha comenzado, pero comenzará. Cuando comenzó esa media hora, el que llegue allí ya no puede hablar. Porque ellos más bien están mirando para acá. Y de seguro, cuando se va acercando el tiempo, porque ellos saben, y cuando va llegando el momento, dice, ya falta poco, ya estamos llegando. Hay que prepararse, está por venir. Y ya cuando llega el momento, aquí viene. Y ahí, vean, es pocos días, 3 días. Y ya luego dice que entonces tomaremos cuerpos. Y entonces comeremos. Eso será algo glorioso. O sea que vienen hambrientos. O sea, un cuerpo glorificado puede comer. Cuando vengan donde estemos, ya saben que lo primero que van a decirles es que te apetece. Dime lo que quieres comer. A lo mejor acá en Puerto Rico van a querer la habichuela y muslo de pollo, o un bistec encebollado, o lo que hagamos acá, mangú en Santo Domingo, frechón en otros sitios allá en Brasil, y en diferentes lugares lo que tengan allá típico. Y si no hay porque las cosas están difíciles en ese tiempo, no se preocupe. Entonces lo crearemos. No tenía allí Jesús ya un pescado y panal y miel. Pescado. Lo estaba cocinando ya. ¿De dónde había salido ese pescado?
Dios es el creador. Y si Él dice que seremos iguales a Él, entonces podemos crear. Ahí es que podemos ir identificando lo que es la adopción de un ministerio, la adopción del instrumento y la adopción como transformación de cuerpo de ese escogido. Así como la tierra pasa por todo ese proceso, el ser humano también, alma, espíritu y cuerpo. Ahora los escogidos, Dios está haciendo esa labor, esa obra en el lugar santísimo de su alma, que cuando menos se imaginan, harán cosas mucho mayores. Como Él dijo, cosas mayores que estas harán. Y tú dices, pero cosas mayores, todo lo que hizo Jesús allá en la primera venida. Wow, allá no hubo límite. De una muestra en el hermano Branham, en esas 5 manifestaciones. Y en las 5 manifestaciones lo cubre todo. Había alimento, había poder sobre la naturaleza, había salvación, había resurrección, había sanidad a distancia. O sea, cuando tú vienes a ver, pero Señor, tú me estás dando para que a través de mí tú obres sin limitaciones en lo que sea. Si se internaliza bien lo que Dios está haciendo en cada uno de los escogidos, arranca uno por una esquina, como dice en el libro de los sellos, y se pone a llorar y agradecerle a Dios por la bendición tan grande que Dios le ha dado a los escogidos en este tiempo. Lo que Él tiene para nosotros y las promesas que Él tiene para nosotros son incalculables. Nuestra mente quizás no puede medir esa bendición tan grande, pero cuando uno medita y ve las promesas que Dios tiene y ve quién es uno, consciente de quién es uno, ahí uno puede ir viendo lo grande que Dios tiene para nosotros, las promesas tan grandes que Dios tiene para nosotros. Cuando comencemos a llevar a cabo ya en ese tiempo cosas que van a surgir por necesidad, las cuales empequeñeces quizás, por decir una comparación, y volvemos a lo primero que hablábamos, hazlo a tu conveniencia. Bueno, voy a ir en tal cosa aquí, puedo poner esto aquí, acá, o ¿qué tú me recomiendas aquí? No, ven, hazlo a tu conveniencia. Todo ir surgiendo y estableciéndose mientras se va llevando a cabo todo en lo físico y así también en ese tiempo de necesidad. Tengo un aguacero que está por llegar, hay gente afuera, ¿qué hacemos? Para la lluvia, un momentito. Es como decirle, apaga la luz. Si eso lo enchufó una persona porque crearon la luz y ya ustedes saben el invento de la luz. Pero esa luz, aunque alguien lo inventó, tú teniéndolo en tu casa tienes autoridad de pagarla. Tú no vas al inventor, que ya se murió hace años, a decirle, ¿puedo apagar la luz? No. Tú tienes el derecho de apagar la luz o de prender la luz. El creador de los cielos y de la tierra dio el agua y dio los alimentos, pero Él te da el derecho a ti, te da la bendición a ti de usar ese poder por la fe, fe para usar el poder. Y tú puedes ordenar entonces, hijos adoptados, párese la lluvia, paró la lluvia. Necesitamos aquí un caldero de arroz, porque tienen hambre aquí. Dale vosotros de comer. Ahí hay comida. O sea que no va a haber limitaciones, y esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. Todo lo que Dios estará haciendo serán los días de los apóstoles nuevamente en medio del pueblo, sin limitaciones, en donde fue dicho que ahí aparecerían los Ananías y Zafira, lo cual ya eso ha comenzado
como dicen, no, cuando empiece ese reto, ya el reto hace rato ha comenzado, porque hubo un proceso de el reto, cada uno en lo que preparó su altar para ver dónde iba a descender fuego del cielo o la vindicación de eso. Hubo un tiempo, pero vean que él dice que los milagros y maravillas serán vistos al final. Ya cuando vean todo eso, ahí va a ser la vindicación final de lo que Dios estaba haciendo. Era, así dice el Señor, y que eso era, y ese era el que Dios estaría vindicando, y era el que Dios estaba usando en ese tiempo. Ahora se está todo el mundo preparando, y hablan aquí, y hablan allá, y preparan estudios, y preparan esto. Pero vean ustedes, todo eso es parte del reto. Vamos a ver al final a quién Dios va a vindicar. Sigan brincando y saltando, que al final van a decir, o puede decir Elías, bueno, a lo mejor tu Dios está durmiendo, o a lo mejor tu Dios se fue a pasear, porque el grupo que el Elías y Moisés estaba preparando están aquí transformados, y ustedes no. ¿Qué pasó con el Dios de ustedes? Ahí se va a vindicar al final que se estaba llevando a cabo ese reto y no se daban cuenta. La vindicación final será nuestra transformación. Y la vindicación final será también cuando vengan los de la sexta dimensión que vamos a ver y luego ser transformados. Los únicos que van a ver a los que van a ser resucitados somos nosotros. Porque estamos viendo el que está detrás de la vestidura, de la última vestidura, la que le cayó al dedillo, a la medida. Y con ese, ya con ese se queda por el milenio y la eternidad. Ese mensajero es el último profeta dispensacional que Dios tiene en esta tierra vivo, y con ese se une los orientales, el pueblo hebreo, y con ese se está estableciendo el glorioso reino milenial, y con ese es el que se sienta en el trono de David para reinar por el milenio y por la eternidad. Y por supuesto los que tendrán lado son los de la edad de la piedra angular, cada uno de nosotros. Seremos los de la parte alta. De ahí para abajo, todos tienen que mirar para arriba. Nosotros estaremos arriba, llevando a cabo toda la labor como reyes, sacerdotes y jueces de ese glorioso reino. Que Dios tenga las mayores posiciones y las mejores posiciones de ese reino en los escogidos que han subido a la edad de la piedra angular. Que seamos nosotros los que estemos al lado del Rey, que lo ha coronado ya en su alma, ya lo ha identificado, y ya ha dicho este es, porque un espíritu no puede ser coronado, por consiguiente tiene que verlo el escogido en carne. Al verlo en carne, lo corona. ¿Cómo? Creyendo en él, en su corazón. Y al estar entronado ahí, coronado ahí, pues ¿de dónde Dios va a hablar? Pues si está hablando ahora de en medio de los dos querubines de madera de olivo cubiertos de oro, y está hablando ahí al pueblo, todo lo que el pueblo necesita en este tiempo, ¿de dónde Él hablará en este tiempo final para llevar a cabo esa obra en particular que la novia va a hacer? Es de en medio de esos dos querubines de madera de olivo que ellos han coronado en su corazón. Y de ahí es que podrán hablar la palabra. Y las cosas tienen que suceder. Porque si las cosas que sucedieron a través de Moisés, de lo cual Dios le hablaba de en medio de los dos querubines, y las cosas sucedían, pues entonces es lo mismo con un escogido que hable la palabra de en medio de esos ministerios de Moisés y Elías que han coronado en su corazón. Entonces, por consiguiente, todo lo que hable un escogido de Dios será así, dice el Señor. Y no hay forma de que nadie pueda invalidar esa palabra. Por lo tanto, la iglesia novia podrá decir
hágase conforme a tu palabra, y como tú has dicho, así es. Pedro, cuando dijo tal cosa no te acontezca, no, ese no es. Esa no es la forma, Pedro, de hablar. Apártate de mí. Y le dijo hasta, apártate de mí, Satanás. No estaba echando a Pedro por un lado, sino el que estaba hablando allí, que no era Pedro. Ahora el escogido de Dios, consciente de todo lo que va a estar pasando. Señor, no es posible pasar esa copa que no la beba Él, pero estaremos con Él. Cuando Él predicó el verbo hecho carne, en ese mensaje, Él mostró lo que sería y pasaría esa última vestidura. Era hoy. Él incluso dijo allí, no me vayan a dejar solo o no me dejen solo. Porque vean ustedes, siempre que hay apretura y siempre que hay persecución, las personas intentan irse. Miren, le pasó con Jesús. Todos lo dejaron solo, se fueron. Hasta se pusieron a andar por allá con otros, como Pedro, hasta maldecir. Se unió un poquito y ya se le pegó el hablar malo. Pero vean el grupo especial de este tiempo, consciente de las profecías y las promesas, y consciente de lo que se está llevando a cabo y se llevará a cabo. Más bien ellos estarán ahí 100%. Y no importará si uno que otro también se lo llevan enredado. Porque ¿saben qué? Luego la resurrección sería seguida. Y no estaría mal que fuera con él a acompañarlo allá, para estar esos días allí. Así que para los escogidos de Dios no hay ningún problema. Todo va a obrar para bien. Estamos dispuestos a todo. Por la obra, por el mensaje. Y que cuando llegue ese tiempo estemos bien sólidos, bien fuertes espiritualmente, sin fanatismo y sin sentimentalismo, sino seguros de que son profecías que tienen que cumplirse y que todo va a obrar para bien en favor de cada uno de sus hijos, de sus escogidos. Porque es Dios cumpliendo las profecías mesiánicas a través de esa última vestidura. La última vestidura cumpliendo las profecías de la tercera etapa. Ese es el tema para esta ocasión, de esta pequeña plática que hemos hablado acá. Hoy, jueves 1 de mayo, ayer empezamos a hablar de, se conmemora, cayó ayer en la tarde, la independencia de Israel. Era ayer, o sea, que cae hoy. Y miren, estos días hubo un incendio grande ayer mismo. Dice que es un día de tristeza, muchos dijeron allí, por el hecho de que está eso ahí, no sé si ya lo llegaron a controlar. Parece que fue intencional ese fuego. Pero vean ustedes, con fuego y con lo que hagan en contra del pueblo hebreo, nunca, jamás podrán destruir al hijo primogénito de Dios como nación, que es el pueblo hebreo. Ellos pasarán por muchas pruebas, muchas luchas, y tendrán que morir luego. Ese grupo de escogidos y muchos más morirán, pero es el grupo que estará en el milenio con los escogidos de Dios para reinar en ese glorioso reino milenial como los eunucos. Así que todo se va a cumplir y se está cumpliendo en una forma sencilla. Lo importante es seguir mirando la columna de fuego a dónde va y no quitarle la vista al que está detrás de esa vestidura, porque Él es el que está obrando y Él es el que seguirá obrando en favor de todo el programa divino, y a través de ese instrumento es el que va a estar llevando a cabo todo lo que falta, y no tropezar con el velo de carne, sino más bien mirar el que está detrás, el que se ha puesto esa vestimenta, esa vestidura, y seguir sus pisadas a donde quiera que va. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga, y muchas gracias por estos momentitos que hemos tenido acá para platicar sobre estas cosas, las cuales
son las que nos corresponden y estar viéndolas en cumplimiento es algo más grande. No somos los que estamos como espectador, esperando, sí, porque cuando venga, sí, porque cuando esto, sí, porque cuando pase esto, sí, porque cuando venga a la carpa nuestro hermano William, sí, porque cuando nosotros decimos, ya estamos viendo esto, ya estamos viendo lo otro, esta profecía, hacemos un check, esto pasó, esto ya lo tenemos hecho, esto se está cumpliendo, esto lo estoy viendo. ¿Qué diferencia? Ese es el verdadero avivamiento. Ese es el verdadero gozo que nadie lo quitará de nuestro corazón. Ni nada, ni nadie nos quitará este avivamiento. Y estamos en la parte de los actores. Que se queden como espectadores los demás, que nosotros le vamos a dar un buen show. Lo vamos a dejar boquiabierto. Así que siéntanse incomoditos a donde están, que muy pronto van a tener que sintonizar la gran carpa catedral para que vean el último show, el último estremecimiento de esos vasos que Dios está llenando, y que esas palabras del hermano Branham llenen unos cuantos vasos, Señor, y sacude este mundo. Dale un buen espectáculo a estos incrédulos para que vean que yo he estado en medio del pueblo cumpliendo lo que yo prometí, que iba a transformar a mis hijos y me los iba a llevar a la cena de las bodas del Cordero. Dios les bendiga y Dios les guarde. Y adelante, sirviendo al Señor todos los días de vuestra vida y conscientes de que usted es parte de ese programa, que usted está en la tarima, usted está ahí como los protagonistas de ese gran programa. Eso es otro tema que hay tela para contar. Lo que es una actuación que la vemos en los teatros y vemos que hay protagonistas, actores y hay espectadores. Nos toca a nosotros la parte de los actores. Bueno, ya dejamos la parte de cuando lo seleccionan, que está todo el mundo, ahí hay tutirimundi sentado y empieza el director a escoger de todo ese grupo quiénes van a participar en esa obra de teatro. Aquel, los demás se quedan sentados y se levantan. Ahora vamos a prepararlo. Este es el guión. Esta es la fe de rapto. Aquí está el séptimo sello. Aquí está el cumplimiento de esto. Aquí está lo otro. Y estarán llevando a cabo esto y esto y esto y esto. No los manda a sentar otra vez. Vamos para la tarima, muchachos. Vamos a actuar. Y empieza a hacer esa obra maestra. Mientras los demás se quedan sentados. No fuiste llamado, seleccionado para llevar a cabo esa obra. Ya la parte de estar sentados, ya esa etapa pasó para nosotros. Ahora estamos en la parte de la acción. Donde está el séptimo sello es donde está la acción. Séptimo sello está en la tierra, por consiguiente está la acción en aquellos que están en esa obra que el séptimo sello está llevando a cabo. Bueno, que Dios les guarde y les bendiga a todos y gracias por estos momentitos. Dios les bendiga. Hasta luego.